81 años sin metro. Bogotá listo para colarse. Hola, yo soy y hoy te invito a un viaje en Transmilenio, un viaje hacia el retraso de Bogotá. ¿Estás listo para colarse en este viaje? ¿Te has preguntado por qué Bogotá no tiene metro? Quédate conmigo. ¿Por qué Bogotá aún no tiene metro tras 81 años de proyectos, y qué lo complica ahora? Buenos Aires lo inauguró en 1913, Ciudad de México en 1967, Sao Paulo en 1974, Santiago de Chile en 1975, Río de Janeiro en 1979, Caracas en 1983, Lima en 2011 y Quito en 2022. Muchas ciudades grandes de América Latina tienen metro, menos Bogotá. Y cuando parecía que la primera línea finalmente se haría, de hecho, ya está en construcción, una nueva discusión entre políticos devolvió a los bogotanos en el tiempo. Un día, algo cambió. Un evento inesperado me empujó a cuestionar el transporte en Bogotá. Antes de sumergirnos en esta travesía, echemos un vistazo a mi vida cotidiana. En lo personal, que en Bogotá fuera sido mucho mejor haber hecho el metro subterráneo. Ahora los paraderos de Transmilenio se parecen a las cárceles de Bukele y han construido unas compuertas igualitas a las prisiones donde le da lidia a una persona un poquitico gordita, o inclusive si llevas una mascota un poquitico grande no podrás pasarla. Yo en mi caso llevaba una caneca y con esta caneca no me querían solucionar absolutamente nada. Es el peor transporte que se haya creado en Bogotá, a mi opinión. No sé qué opinas tú. Siga viendo el video. Han pasado 81 años desde que se hicieron los primeros estudios de un metro para la capital colombiana. Es el rezago más grande de la región, porque pasaron 23 años en Buenos Aires, 9 en Ciudad de México, 21 en Caracas y Lima y 20 en Río de Janeiro entre la presentación del primer estudio y la inauguración. La línea 1 del metro fue decidida y contratada por el alcalde Enrique Peñalosa en 2016. Era un sistema elevado. Su sucesora alcaldesa, Claudia López, siguió con ese plan e inició la tarea pese a ser contradictora del elevado. Que nos duele la irresponsabilidad de que hayan votado el metro subterráneo a la caneca. Sin duda, el mejor metro para Bogotá, el que tenía los estudios listos. Esto era lo que decía la alcaldesa Claudia López en el año 2019, cuando aspiraba a la alcaldía de Bogotá. Enrique Peñalosa engañó a esta ciudad, y quienes se eligieron e hicieron campaña con él, engañaron adrede a Bogotá. El tema central. La mayoría de los metros elevados que se han hecho en el mundo, en zonas centrales, en zonas consolidadas de ciudades, los han demolido, los han tumbado. Las 4 líneas que hicieron en Manhattan, en Nueva York, las tumbaron. Todas son subterráneas, porque eso no funciona. Entonces, por la prisa, estamos haciendo un metro que en 50, 60, 70 años ya toca demolerlo. Eso no tiene sentido. Es un problema psicológico. Ahora que la obra lleva 18% de construcción, el nuevo presidente, Gustavo Petro, exalcalde de la capital, decidió intervenir y hablar con la empresa china contratada para ver si es mejor hacerlo subterráneo. Es viable. El 70% de los recursos destinados al metro vienen del presupuesto nacional. El resto son recursos de Bogotá. La discusión entre elevado y subterráneo tiene muchas aristas y argumentos. Los bogotanos, ese pequeño urbanista que muchos acá parecen tener dentro, los enuncian por estos días. Petro afirma que un elevado daña el patrimonio y fomenta la inseguridad. La oposición alega que es más caro y que cambiar el contrato afecta el precio y los tiempos. Mientras tanto, esta metrópoli de 10 millones de habitantes sigue liderando rankings internacionales de los peores tráficos del mundo. ¿Qué es, entonces, lo que ha impedido por 81 años que Bogotá tenga un metro cada vez más caro e inviable? Cuando se hizo el primer proyecto, en 1942, Bogotá tenía 400.000 habitantes, un sistema eficiente de tranvía y una densidad poblacional promedio. Pero luego los gobiernos, enfrascados en una lucha partidaria, modificaron el plan de desarrollo urbano varias veces y, con fines clientelistas más que urbanísticos, cambiaron el tranvía por los buses. La ciudad, al tiempo, recibió millones de desplazados por la violencia, convirtiéndose en una de las más densamente pobladas del mundo. Bogotá es hoy una ciudad particularmente segregada, donde, en términos generales, los ricos viven al norte y los pobres al sur.
La mayoría de la gente vive lejos de la mayoría de los empleos. Millones deben viajar 3 o 4 horas al día para llegar al trabajo. A medida que las densidades poblacional y laboral generaron un embotellamiento urbano, la discusión sobre el metro se fue politizando, convirtiéndose en un símbolo de alta sensibilidad. Haber tomado la decisión en 1942 habría sido muchísimo más fácil que ahora, dice Óscar Alfonso Roa, un economista urbano. Porque antes no existían los vericuetos institucionales, ni la segregación socioespacial, ni la complejidad comercial y financiera de ahora. Demorar la decisión solo ha hecho el proyecto más caro y más inviable. En estas 8 décadas el Estado ha comisionado al menos 3 estudios a entidades gubernamentales y 7 a empresas privadas del exterior. Todos plantearon sistemas y presupuestos distintos. Todos crearon una esperanza que no generó obras, sino costos por incumplimientos. El antecedente que complicó las cosas. Los expertos coinciden en que el metro de Bogotá nunca estuvo tan cerca de hacerse como en la década de los 90, cuando hubo consenso en un sistema y una forma de financiamiento. Pero pasaron 3 cosas: el país entró en una dura crisis económica, un terremoto en la zona cafetera desvió los esfuerzos del Estado y el metro de Medellín, que logró inaugurarse en 1995 tras 10 años de obstáculos, costó el doble de lo presupuestado. El metro de Medellín se gastó más dinero del que debía, ya que es más costoso el metro elevado que subterráneo, y a partir de ese momento se creó una ley de metros que impuso muchísimas restricciones para hacerlo. En ese momento, Enrique Peñalosa, un declarado escéptico del metro y un férreo defensor de los autobuses de tránsito rápido como el Transmilenio, administraba su primer periodo en la alcaldía de Bogotá, 1998 a 2001, según Fernando Arellano Ortiz. Es entendible desde todo punto de vista que el alcalde Enrique Peñalosa Londoño, uno de los representantes más conspicuos y ortodoxos del modelo neoliberal en Colombia, busque torpedear por todos los medios a su alcance el megaproyecto del metro para Bogotá, habida cuenta de que por medio están sus negocios e intereses personales. Peñalosa, quien impulsó durante su primera alcaldía, 1998 a 2000, el sistema de Transmilenio que en menos de un lustro de funcionamiento colapsó social y económicamente tanto para los usuarios como para la capital colombiana debido a su alto costo tarifario, de un lado, y de otro, por las onerosas erogaciones que ha tenido que asumir el distrito por la reparación prácticamente de casi la totalidad de la primera fase que comprendió la avenida Caracas y la autopista norte, ha sacado réditos, y en qué forma, de este que fue uno de sus proyectos bandera. En efecto, el conspicuo alcalde neoliberal que durante su primera gestión al frente de la ciudad se caracterizó por haberla concebido como una gran mercancía, ha sido un impulsor de ventas de la Dodo Car Corporation, una de las principales empresas proveedoras de los articulados de Transmilenio. Así se puede observar en uno de los videos promocionales de este conglomerado automotriz sueco. Aunque en el mundo del gran capital transnacional nada es gratis y todo es recompensado, Peñalosa se ufana de disfrazar los intereses privados como si fuesen públicos y por eso se opone con vehemencia a la ejecución del proyecto del metro para Bogotá, pues defiende un gran negocio privado como el del sistema Transmilenio que él impulsó, no obstante que, como lo han señalado consultores económicos como Eduardo Sarmiento Palacio, él mismo ha constituido un fracaso porque su tarifa es una de las más caras de transporte público en América Latina. Y porque, además, el Distrito Capital ha tenido que reponer en casi su totalidad las losas de la fase y a un costo que superan los 120.000 millones de pesos, por efectos del relleno fluido proporcionado por la firma Cemex, con la cual Peñalosa también tiene excelentes nexos. Lo curioso es que Peñalosa se rasga las vestiduras y como buen fariseo, habla de transparencia, de honestidad y con falacias trata de defender el negocio que dejó implementado en su primera administración y que tantos réditos les está dando a algunas empresas internacionales del sector automotriz y a un selecto grupo de transportadores que monopolizan los corredores del sistema Transmilenio. Sin embargo, no dice absolutamente nada respecto de que en su plan de desarrollo por la Bogotá que queremos, se recomendaba la ejecución del metro como parte fundamental para la solución del problema de movilidad de la ciudad. Afronté desafíos. Los buses rojos del Transmi, como les conocen acá, se tomaron la ciudad. El viejo problema de la autonomía. Durante toda su historia republicana Colombia ha intentado organizar, para muchos sin éxito, la enorme diversidad de su territorio.
La discusión entre la necesidad de un Estado federalista o centralista no quedó zanjada con las guerras civiles del siglo XIX ni con la Constitución firmada en 1991, que quiso dar autonomía a las regiones. Después de la Constitución quedamos con mucha autonomía municipal, pero poco presupuesto para grandes obras, dice Darío Hidalgo, doctor en Ingeniería del Transporte. Si Bogotá quiere metro, depende de la nación. Y solo en contadas ocasiones, como en los 90, los dos gobiernos han estado alineados. Lograr que la obra de infraestructura más emblemática de la capital finalmente se haga es el objetivo de cualquiera que busque el poder en Colombia. Por eso todos intentan sacar crédito de ella. Explicación del enfoque adoptado. Vericuetos institucionales. Además de su tradición centralista, Colombia tiene un viejo vínculo con las leyes. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas reporta que ningún país, solo Costa Rica, tiene tantos abogados como este. Pocos sistemas judiciales tienen tantas altas cortes como este, 8. En un país leguleyo, los colombianos firmaron una constitución garantista en 1991. El texto, quizás sin quererlo, generó un Estado fragmentado, lleno de pequeñas entidades con poder, que cuentan con pocos funcionarios y dependen de leyes y resoluciones que las hacen inflexibles. Y eso, señalan los expertos, ha dificultado la ejecución del metro, sobre todo después de escándalos. Todo estudio puede ser demandado, todo proyecto debe pasar por enésimos filtros de veeduría. Vericuetos legales y administrativos que la oposición usa, legítima y legalmente, para entorpecer la gestión de quien gobierna. Valentina Pellegrino, una antropóloga que ha estudiado las instituciones colombianas, asegura: la Constitución del 91 generó una nueva idea de Estado y de rendición de cuentas que creó todas estas instancias de veedurías. En materia de transporte, solo en Bogotá hay al menos 9 entidades que ejercen control de manera relativamente autónoma. Su articulación está sujeta a lógicas particulares de poder y presupuesto. Coordinar eso es, como dicen los colombianos, un chicharrón. Sobrediagnosticar para ejecutar. No tenemos metro porque Bogotá, y Colombia, por los supuestos negocios de Enrique Peñalosa y otros personajes, el metro subterráneo no es rentable para la supuesta corrupción en Colombia. Ha habido políticos que no han querido tomar la decisión del metro. Otros que han querido entorpecer la decisión de quienes la tomaron. Regreso a la vida normal. Regresé a mi vida cotidiana, pero no como antes. Traje conmigo una nueva perspectiva, un entendimiento más profundo de mi ser. ¿Estás listo para dar el paso de regreso conmigo? Bogotá se enfrenta a la complejidad institucional colombiana, con una constitución de 1991 que otorga autonomía municipal pero limita el presupuesto para grandes obras. La falta de alineación entre alcaldes y presidentes, sumada a las restricciones legales y administrativas, ha dificultado la ejecución del proyecto. En conclusión, la falta de un sistema de metro en Bogotá después de 81 años refleja una compleja interacción de factores políticos, económicos e institucionales. La ciudad enfrenta la necesidad de superar viejas disputas partidarias, desafíos financieros y una estructura institucional que ha obstaculizado la ejecución de proyectos clave. ¿Se logrará finalmente el tan esperado metro en Bogotá? Manténganse atentos para descubrirlo.